Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es NT593, Negocios y Tecnología. Es tu podcast y hoy vamos a hablar de Bitcoins, criptomonedas. ¿Por qué es bueno? ¿Qué hay que considerar? Me acompaña José Zunino. Él tiene mucha experiencia en el país, tiene experiencia en banca y con él vamos a conversar un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. José, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Edgar. Aquí en Ecuador, como dices, sí me tocó viajar a varios países de la región en mi rol anterior como director de ventas, así que en la región estoy viendo muchos cambios y creo que es para bien. Cada vez las cosas suceden más rápidas. Bitcoin existe desde el 2009. ¿Por qué hablar hoy? ¿Qué notaste conversando con diferentes instituciones financieras? ¿Por qué queremos hablar hoy? ¿Por qué el ecuatoriano debe saber un poco más de lo que es el Bitcoin? Bueno, creo que en estos momentos ya se está... O sea, que mucha gente desde el 2009 ha estado en esto y se escuchaba mucho el tema de las criptomonedas, el tema de lavado, el tema de las pirámides, etcétera. Creo que es un momento en el cual muchas empresas de Estados Unidos e inclusive el propio gobierno de Estados Unidos ha estado institucionalizando un poco más el uso del Bitcoin como tal. Empresas como MicroStrategy en Estados Unidos lo han puesto dentro de su tesorería de activos, en la cual ha hecho que la compañía se evalúe muchísimo más que normalmente lo que se venía evaluando, si podemos ver algunos gráficos. Y creo que nuevamente, como te decía Edgar, esto es un cambio de era. Ya te das cuenta que, por ejemplo, antes ibas a ver un libro para buscar algo, ahora lo buscabas en Google. No tiene sentido ir nuevamente a un libro a buscarlo cuando tienes ya herramientas mejores. Lo mismo pienso del Bitcoin, que el día de mañana quiero hacerte una transferencia de aquí a China, no sé, y no tengo que pasar por todas las carreteras en las cuales me cobran impuestos y me cobran divisas y me cobran salida, digamos, muchos costos asociados a una transferencia que yo te quiero hacer a ti en China, ¿no? Entonces, creo que a nivel de globalización también va a aplicar muchísimo. Inclusive aquí a la interna, también en Ecuador, hay fees que se cobran que en algunos casos tiene sentido, en algunos casos no tienen sentido, en algunos casos porque son tan altos, otros porque son tan bajos. Pero creo que al final del día, nuevamente, tú eres dueño de tu dinero en este caso y tú, digamos, tienes que ver cómo lo utilizas de mejor manera y creo que no es el caso que está pasando el día de hoy. Pongámosle contexto, porque tú y yo entendemos un poco lo que es el Bitcoin, entendemos la tecnología que está detrás, por eso que tú y yo nos sentimos medianamente seguros. Pongámosle contexto y comencemos para que todos las personas y las compañías puedan entender qué está pasando. Entonces, primero, Bitcoin es un sistema, es una moneda, como el sucre, como el dólar, como el euro. Bitcoin y otras similares son monedas, pero de criptomonedas. La diferencia con las monedas normales que conocemos es que no hay gobierno que la respalde. Tiene un valor intrínseco debido a la tecnología que la utiliza. Entonces, habíamos hablado un poco del 2009 y hoy, por ejemplo, el Bitcoin está alrededor de los $100,000 y la siguiente más cercana está alrededor de los 2,000. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene tanto valor? Y justamente el modelo centralizado, ¿qué beneficios trae? Bueno, yo creo que primero tenemos que tocar el tema de qué es el dinero, ¿no? Qué es el poder adquisitivo, ¿no? Y nos remontamos a las épocas que no existía el dólar, que no existían los materiales preciosos como el oro, la plata. Y antes de eso, digamos, ¿cómo hacía un trueque? O sea, yo quería darte un servicio o un producto, Edgar, ¿qué me dabas a cambio? Y así empezó, digamos, a tener sentido este valor del dinero o de los trueques que empezaban a hacer entre personas. Inicialmente fueron con conchas, luego fueron con perlas, luego fueron hasta que encontraron, digamos, el oro y la plata, y luego, ¿cuál era el valor diferencial entre el oro y la plata? Era de acuerdo a la escasez que había del material precioso. Entonces, el cálculo que se hacía era que era 15 veces más sencillo encontrar la plata que el oro. Entonces el oro era una moneda de oro, 15 monedas de plata. Y de esa manera tú tenías un sentido en el cual la unidad de valor era por el intercambio que estaba teniendo, ¿no? Y bueno, así fueron pasando los años. Luego se creó el estándar del oro, que fue cuando mejor le fue, digamos, a todo el mundo. Le fue mucho mejor cuando fue un estándar y una única unidad de valor. Y luego pasó lo de 1971, que el Estados Unidos decidió romper ese acuerdo, ese valor de
de que el dólar estaba respaldado por oro, y empezó a crear esta inflación, se empezaron a imprimir dólares sin respaldo, y tanto así, Edgar, que desde el 2020 hasta ahora en teoría se ha impreso más de el 30% total de la emisión del dinero de Estados Unidos de los dólares, lo cual al final del día para nosotros es que la inflación o imprimir ese dinero, esos dólares sin sustento, reduce muchísimo nuestro poder adquisitivo de los productos y servicios del mercado, ¿no? Entonces creo que ahí empieza esta teoría, o ahí empieza, nuevamente me puse a estudiar y me puse a tratar de entender no solamente las personas que están comprando Bitcoin, sino las empresas, como te decía, MicroStrategy, si pueden estudiar el caso de Metaplanet en Japón también, que ha crecido una brutalidad por poner Bitcoin dentro de su tesorería, que al final hace sentido, porque como tú decías, es un activo que se va apreciando en el tiempo porque hay un límite o está soportado por una cantidad de criptomonedas o de bitcoins que más de 21 millones no van a poder haber. Entonces, mientras llegamos a ese número escaso de monedas o de bitcoin, el valor va creciendo a medida que no solamente empresas van teniendo, sino los gobiernos están creando su reserva de valor de Bitcoin, su reserva estratégica de valor de Bitcoin. Empresas están creando su valor estratégico, su reserva estratégica de Bitcoin. Y las compañías que más han crecido en el mundo son gracias a que han puesto Bitcoin dentro de su tesorería en porcentaje, ¿no? Entonces, sí, hay un cambio muy grande en cómo se manejan estos instrumentos fiduciarios, este instrumento financiero que creó, por ejemplo, MicroStrategy, en el cual, Edgar, yo te pago el 10% anual, okay, a ti, porque yo confío que el Bitcoin se va a apreciar, al menos en los últimos 5 años se ha apreciado 66% de interés compuesto en los últimos 5 años. Entonces, esos 56%, que es el spread que le llaman normalmente los bancos, voy a apreciar mi valor de empresa y te puedo devolver a ti el 10% cuando yo me gano el 56% cada año, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo un poco dentro de las empresas, ha venido un poco ocurriendo dentro de los gobiernos que están legalizando el uso de Bitcoin para que puedan utilizarlo en sus países. Obviamente empezó El Salvador, siendo totalmente disruptivo, creando inclusive mineros dentro de los volcanes que tienen ellos. Pero luego, poco a poco, Estados Unidos ya es el número 1 que tiene criptomonedas de los países. En Bolivia también, por ejemplo, el Banco Central ya normalizó el hecho que puedas pagar en Bitcoin. Entonces ya no creo que es algo que te vean como un bicho raro, es algo que es una evolución que el día de hoy ya está presente en nuestras vidas. Pongámosle contexto, porque justamente, insisto, a lo mejor tú y yo lo entendemos un poco más que el promedio. Entonces dijiste varias cosas. Primero, las monedas normales de cualquier país o de cualquier región tiene respaldo en la economía propia de cada lado. Efectivamente, el dólar estamos imprimiendo dólares sin respaldo económico. ¿Qué respalda al Bitcoin? ¿Quién lo respalda? Bueno, lo respalda la red. Básicamente tienes una red de mineros, si le querés llamar así, en el cual ellos son los que se encargan de hacer válidas estas transacciones. Tienes, digamos, en estos mineros, cada uno de ellos tiene las mismas transacciones. Es como un registro público descentralizado. Si yo te transfiero a ti un Bitcoin, me estoy inventando, ojalá tuviéramos, ¿no? Pero si yo te voy a transferir a ti un Bitcoin, esa transacción queda registrada en todos los miembros de la red. Pueden haber 1, 10, 100, 1 millón, y esa transacción queda registrada. Es decir, fácilmente van a poder entender que yo te hice una transferencia de un Bitcoin a ti. Eso es lo que cambia totalmente el paradigma de lo que, por ejemplo, los bancos el día de hoy están teniendo, en el cual tienen su core bancario, pero que, digamos, según un escenario de hackeo, un escenario de indisponibilidad, se perdió toda la data, y es lo que está pasando. Sí, pero, a ver, sorry por interrumpirte, pero esa es la tecnología. Esa efectivamente, sí, usando el blockchain, es que hace que las transacciones, el crear moneda y la transaccionalidad y la validación de cada transacción sea 100% segura, y tal vez yo me atrevería a decir desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de seguridad, es lo más seguro que existe en la faz de la Tierra el día de hoy. Pero eso no explica cómo hay un valor intrínseco en la moneda. ¿Cómo se lo genera? ¿Por qué tiene valor? Y tal vez lo más interesante es
por qué se está apreciando. En este caso el Bitcoin se aprecia mucho más rápido que la segunda, que se llama Ethereum, que justamente la diferencia entre una moneda y la otra, el valor es completamente de locos. ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Por qué y cómo tenemos ese valor intrínseco en el Bitcoin? Yo creo que se debe a ciertas características, nuevamente, que tiene que tener un tipo de moneda, en este caso, para poder ser evaluada o apreciada como está pasando con el Bitcoin. Lo primero es que a diferencia de Ethereum, digamos, Ethereum fue creada para que se ejecuten contratos inteligentes cuando sucede algo, ¿ok? Y lo que tiene Bitcoin, por ejemplo, es que tiene una cantidad limitada de Bitcoin que no es controlada por un CEO, como el caso de Ethereum, en el cual solo va a llegar a 21 millones de monedas. Es decir, tienes una oferta limitada, lo cual tú tienes claro cuánta oferta existe en el mercado y cuánta oferta al final del día la gente puede comprar. Entonces, mientras vas a tener esa escasez de moneda, va a agregarle muchísimo valor al precio actual de Bitcoin, en el cual tiene muchas cualidades. Por ejemplo, la durabilidad es algo que no pasaba con la sal, por eso le llaman salarios, porque al tener humedad en el clima, por ejemplo, ya perdías la durabilidad de la sal. Otro es la divisibilidad, o sea, yo puedo dividir el Bitcoin en satoshis, que le llaman, en la cantidad de satoshis que yo quiera y llegar a pasarte un 0.001 satoshi que digamos, con la sal o con cualquier otro tipo de moneda que se usó en su momento no se puede. La portabilidad, necesito mi teléfono y las claves para poder, digamos, el día de mañana irme a China y poder también pasarte o llevarme mi valor monetario en Bitcoin. Y tiene unas características que no las tiene, por ejemplo, Ethereum o las otras monedas justamente que tú decías, que si el día de hoy tiene un valor de $2.500, hace 4 años tenía casi el mismo valor. Y esa es la diferencia, una de las diferencias más importantes, que sabes el límite que va a haber en el mercado, sabes la oferta que existe en el mercado de cantidad de Bitcoins, que no la tienes en un mercado como Ethereum. Entonces, comencemos a combinarlo, porque creo que justamente la idea que estamos tratando de decir es: Bitcoin es una opción más. Es un activo, es una moneda, está probado, porque en el 2009 está funcionando y efectivamente el valor comienza a crecer. Entonces, lo que quisiéramos que primero dedicamos un poco los siguientes 5 o 10 minutos es transmitirle al ecuatoriano, a la persona y a las empresas que es seguro y cómo ellos deberían hacerlo. Entonces, ¿qué te parece? Primero empiezo yo, porque yo también tengo Bitcoins a nivel personal. Entonces, como bien decías, lo primero es: yo no guardo Bitcoins en el banco. Yo guardo mis Bitcoins en la nube. Y para poder acceder a mis Bitcoins, uso mi celular o mi computadora con una clave de 32 dígitos que justamente me permite comprar Bitcoins y recibir pagos en Bitcoins y poder hacer transacciones. ¿Cómo hacemos eso? Y ojo más, esto es más gracioso. En la esquina de mi casa tengo una estación de gasolina. Y vas a la estación de gasolina y tienes un ATM. Entonces, en ese ATM vas con tu tarjeta de débito o vas con efectivo, compro Bitcoins, pongo mi clave de mi celular y automáticamente comienzo a acumularlos. ¿Cómo lo haríamos en el Ecuador? Porque en el Ecuador es complejo, porque sería como sacar dinero del país por las transacciones, porque no está regulado. El sistema financiero al día de hoy no te permite oficialmente hacer transacciones de compra-venta de Bitcoins. ¿Cómo lo están haciendo allá? Sí te permite, sí es legal tener Bitcoins, por si acaso. No está aprobado como método de pago, como medio de pago en las instituciones, pero sí está, digamos, no es ilegal comprar Bitcoin. Entonces, el Bitcoin, como lo compras, básicamente, es como se inició este store of value, el concepto de Bitcoin, que es hacer un peer-to-peer. Si tú tienes, me voy a inventar, $100 en Bitcoin y yo te los quiero comprar, digamos, de una u otra manera, creo mi wallet, mi crypto wallet, y te me lo puedes pasar y yo te doy a ti la transferencia de dinero. Viene a ser ese trueque. Sí, pero en ese caso que describes, no interviene el sistema financiero. Es de persona a persona. Exacto. Y es lo que el protocolo de Bitcoin es lo que busca. Que al final del día no entre únicamente el sistema financiero, que al final del día te cobran fees. Es un poco más, bueno, le decimos inseguro,
porque tienes un single point of failure que le llaman, ¿ok? Y bueno, lo que creo que estamos tratando de discutir aquí es si hay un exchange ecuatoriano que te permita comprar Bitcoin o hacer transferencias, digamos, de Bitcoin. En este momento no, sé que por medio de Binance lo puedes hacer, por medio de Binance te hacen transferencias Swift que te cobran igual ese porcentaje o ese fee que normalmente si haces un peer-to-peer no te cobran, pero nuevamente es una actividad que nuevamente se está institucionalizando en Estados Unidos, en Japón, y que en el día de hoy nuevamente es legal tener Bitcoin sin estar en Ecuador. Bueno, por eso comencemos a verlo, porque la idea es enseñarle a las personas y a las empresas qué deberían hacer. Lo otro que también yo hago mucho es, tengo mi cuenta de PayPal. Entonces PayPal, como es global, sí me permite acceder a una casa de intercambio y me da mi equivalente justamente de criptomonedas. Entonces yo transfiero al PayPal, el PayPal se conecta justamente a la intercambiadora, hago la transacción, PayPal cobra un fee, la intercambiadora cobra un fee, pero finalmente yo tengo mis Bitcoins en lo mío sin pasar por el banco. Entonces así funciona acá. Me imagino yo que el ecuatoriano lo que debería hacer es buscar a otra persona en Ecuador que tenga Bitcoins, hacer el trueque que estoy diciendo. ¿Sabes qué? Te doy mi carro, te doy mi casa, te vendo esta pintura, te vendo el terreno, pero quiero que hoy me pagues en criptomonedas. Se intercambian y sucede. Pero creo yo que en el caso general del ecuatoriano, digitalmente va a tener que salir del país o, si está exportando, comenzar a utilizar esto como moneda de pago. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué has escuchado? Sé que en Quito estaban un poco más avanzados, que tenían cajeros inclusive de criptomonedas, de Bitcoin. Por ejemplo, ahora viajé en Panamá y había un cajero de Bitcoin, Ethereum y algunas otras criptomonedas, pero en Ecuador o en Guayaquil, especialmente ahora, Edgar, no he visto una penetración tan grande porque obviamente hay mucho chisme, si se le puede decir, atrás, que no es real, por decir así, ¿no? Lo que sí es que, como tú dices, no tienes dos maneras de hacerlo. Una es peer-to-peer, nuevamente, en el cual yo te digo a ti, quiero comprar $100 de Bitcoin o $100 de USDT, que se le llama, ¿ok? Y tú me transfieres a mi crypto wallet, a mi billetera digital, que yo puedo crear en cualquiera de los... hay muchos proveedores de billeteras. Y yo te hago una transferencia bancaria el día de mañana acá a tu cuenta de Ecuador y tú me transfieres básicamente el dinero a mi crypto wallet. Y en mi crypto wallet lo que voy a hacer es conectarme a un exchange para poder hacer la compra del Bitcoin al precio que actualmente está. Y eso va a depender justamente de cuándo lo quieras comprar. Mira, hace poco quise comprar Bitcoin, estaba en $110,000, llegó a 100 la semana pasada y volvió a estar en 108 esta semana, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene miedo a esa volatilidad también, pero básicamente esa volatilidad es lo que hace que la criptomoneda, en este caso, o el Bitcoin, suba o se aprecie como ha sido apreciado durante los últimos años, ¿no? Pongámosle contexto, porque creo que en el Ecuador, bueno, tú y yo tenemos cierta edad. Las generaciones más jóvenes ya no vivieron el tener dos monedas. Entonces, para los que nos están viendo y se acuerdan un poco, y para los nuevos que nunca lo han vivido, en un momento determinado el Ecuador tenía uso de monedas. El sucre, que es la moneda local, y los dólares. La moneda de curso era el sucre y todos los que teníamos algún tipo de capacidad ahorrábamos en dólares. Lo que estamos hablando, José y yo, es algo similar. Todos tenemos dólares. La idea es cómo comenzamos a acumular criptomonedas en las fracciones que él dice. No hace falta comprar algo de $100,000, comprar justamente pedacitos, 10, 100, 200, 300, lo que puedas ir acumulando, pero que vayas llenando con tu moneda. Sigamos hablando de ese ejemplo, porque justamente creo yo que lo que está también pasando es, uno, no es que sea legal o ilegal, ningún gobierno hoy tiene control sobre la moneda. No tiene justamente hacer la trazabilidad de dónde va el dinero, cómo recurre, lo cual te da cierto tipo de ventajas financieras, porque no necesito hacer pagos domésticos. Existe el concepto de pago en algún lugar del mundo y no tengo que llevar mi dinero. Entonces, hoy, ¿en qué se usan las criptomonedas? ¿En pagos de qué cosa? Aparte de lo tema ilegal que todos hemos, lo que se escucha. De lo que yo he escuchado y he visto, estábamos hablando un poco, casas, terrenos, autos.
exportaciones e importaciones. ¿Qué más pensarías? Bueno, más allá de eso, digamos que si el gobierno no lo controla, en teoría es algo bueno, porque el gobierno, al poder imprimir, en gobiernos como Estados Unidos, poder imprimir dinero libremente, sin un sustento, sin un respaldo, es lo que lleva a que la inflación sea alrededor del 7%, del 5%, y que tu valor adquisitivo del dólar, en este caso, sea menor. En los pagos que estás diciendo, por ejemplo, en El Salvador sí fue legal, sí es legal hacer pagos en criptomonedas y bueno, en Bitcoin más que nada. En otros países como Bolivia, por ejemplo, lo estás viendo, que ya los precios lo ponen sobre Bitcoin y no sobre dólares o la moneda oficial que estás usando. Entonces, sí, como tú dices, seguramente la adopción, estamos en un momento que la adopción global de Bitcoin solo del 4.5% de la población completa, lo cual es una oportunidad para la gente que de alguna u otra manera quiere conservar el valor de su dinero, en este caso no del dólar, sino de su dinero, mediante mecanismos como el Bitcoin, que es el nuevo, en teoría, oro digital, que, si me preguntas a mí, de aquí a 10 años va a ser el estándar de la industria, sobre lo cual va a ser la unidad de valor que se va a empezar a cotizar de estos servicios. Bueno, hablemos un poco más, porque creo que la volatilidad que mencionabas, el cripto, por ejemplo, a mediados del año pasado bajó hasta $60,000. Hoy efectivamente está rondando los 110. Por eso traía a colación el tema del sucre y el dólar. Cuando teníamos el sucre y el dólar, la moneda subía y bajaba. Hemos escuchado lo que pasa en otros países. De alguna manera no es lo correcto, no es lo que esperaríamos, pero es lo que realmente el mundo vive. Las monedas fluctúan. El Bitcoin es una moneda. Va a haber un tipo de fluctuación dependiendo de justamente esa cantidad que está pasando. Hablemos un poco también de cómo las personas pueden hacer dinero. Y justamente mencionaste una palabra que se llama minería. ¿Qué te parece si le contamos un poco a las personas qué significa y por qué el sistema depende de los mineros, incluso para lo que hace falta? Porque creo que no hemos hablado todavía de qué son esta cantidad de 21 millones y qué pasa cuando se llega al límite. Entonces, ¿qué te parece si hablamos justamente de la minería? Minería, tú y yo sabemos, es alguien compra una computadora, se conecta a la red y cada vez que quieres crear criptomonedas o validar esas transacciones, tú compartes el uso de esa computadora y te pagan por hacerlo. Que yo sepa, en el Ecuador es muy poco los lugares y muy pocas las personas que tienen esta granja de computadoras para poder hacer minería de datos. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué has pensado? Estuve evaluando la posibilidad de tener una de las maquinitas para hacer criptomonedas, por decir así. Obviamente es un poco costoso hacerlo porque en el Ecuador es caro, la energía es caro. Y también lo que es costoso, por decir así, es que, como tú dices, ¿no? Como hay tanta gente en esta red tratando de crear estas criptomonedas y al final la recompensa se diluye para todas las personas que están creando, iba a ser un poco difícil que llegue a tener un valor monetario importante por la creación de estas monedas, ¿no? Entonces, en mi caso, como iba a tener una máquina pequeña, no tenía tanto sentido seguramente. En caso, como estás viendo en otros países, en Holanda, por ejemplo, que están utilizando estas máquinas de minería para inclusive darle calor a flores para que sigan creciendo, ¿okay? Tiene mucho sentido porque hacen su granja completa. En Estados Unidos, las universidades están alquilando terrenos que tienen al lado de las universidades para crear estos campos de minería, pero tiene sentido porque lo están haciendo a una escala un poco mayor a la que personalmente la pudiera hacer. Entonces, sí, estas máquinas lo que hacen es, al final del día, es tratar de resolver transacciones que se ejecuten para que vayan luego a la cadena de bloques o el blockchain, como dijiste, y que eso permita crear estas transacciones descentralizadas en cada una de las computadoras, si le llamamos así, o los nodos que están dentro del blockchain. Entonces, eso. Expliquémosle un poco más, porque creo que nos fuimos un poco técnicos, hagámoslo más sencillo también otra vez. Entonces, primero, las máquinas que estamos hablando no son las computadoras normales. Se quemarían. No. Tampoco son las computadoras tipo A porque tienen GPUs, porque igual se quemarían. Las nuevo tipo de computadoras que José y yo estamos hablando son las que se llaman las ASIC, que empiezan la más barata en $2,000 y puede llegar a costarte $20,000. Y obviamente por máquina, justamente como mencionas la cantidad de personas que están conectadas,
aproximadamente ganas como $7 al día por máquina, poniéndola a procesar. Entonces, lo otro equivalente para que la gente lo entienda, cuando vamos a un retail, si se dan cuenta, queremos usar la tarjeta de crédito, tenemos la maquinita que lee las tarjetas de crédito. Y esa maquinita, cada vez que pasamos la tarjeta, me cobra a mí un porcentaje, le cobra al banco un porcentaje y le cobra al restaurante o al retail un porcentaje. Esa maquinita y estas computadoras que estamos hablando son exactamente los equivalentes. Y eso es como se beneficia. Entonces, si hay una oportunidad de negocio, es complicado y justamente lo que tú decías. El problema de la maquinita es como pasa prendida 24 horas, consume una cantidad de energía que es groseramente alta. Y creo yo que para la situación del país es complejo, pero creo yo que esa es la razón por la cual El Salvador, Bolivia, las universidades que tú mencionas, están y lo hacen para tener una fuente de ingresos. Pero lo más importante por la cual existen estas computadoras y pudiera ser un negocio interesante es, como no hay gobierno que regule, no hay gobierno y banco que transaccione, estas máquinas y todos los que estamos con las máquinas somos los dueños de la criptomoneda porque la estamos protegiendo. Corrígeme, en Ecuador yo no creo que hay establecidas granjas formales de maquinitas. La verdad es que no lo sé. Okay. No lo sé. No tengo idea si minar cripto es legal acá o no. Así que la verdad es que no. Esa es una buena pregunta para investigar, ¿no? Bueno, no es que sea legal porque estás conectado al internet y se procesa todo afuera. El problema es el tráfico local. Porque lo ideal, como decía justamente la maquinita de la tarjeta de crédito, deberían haber muchas maquinitas domésticamente en el Ecuador para poder hacerlo. Te cuento algo que estamos haciendo acá en los Estados Unidos que está pasando. Los juegos en los celulares. Tipo Minecraft, tipo cualquier tipo de cosas. Cada vez que estás jugando, estás prestando poder computacional para poder procesar las transacciones de validación de las criptomonedas. Por eso es que hoy por hoy te das cuenta que hay un montón de juegos. Entonces todos los celulares se están convirtiendo en una suerte de procesadoras chiquititas como la de acá. Eso en el Ecuador tampoco lo he visto. Acá está muy de moda. Cualquier jueguito tipo Minecraft, esos que son como la vida, que vas destruyendo y ganando puntos, en realidad atrás están ganando. ¿Qué has escuchado en el país? ¿Qué están haciendo las casas de software? ¿Cómo lo están viendo? La verdad es que no he escuchado mucho en el país. Más publicidad se le da a las empresas, como tú dices, afuera. Hay una empresa que puso un juego, como tú dices, dentro del App Store y está cobrando dentro del juego en base a criptomonedas. Y esa empresa, la cantidad, si tú ves la volatilidad que tiene ahorita, el valor como subió en estas últimas semanas ha sido brutal. Y empresas como por ejemplo Circle en Estados Unidos, porque es un habilitador de que puedan utilizar criptomonedas ciertas entidades, también ha crecido 400-500% en los últimos meses. Entonces, la institucionalidad nuevamente que le ves en Estados Unidos no se lo ves en otra parte, seguramente también por el marketing que le hacen y por la cantidad de gente que vive en Estados Unidos, que el día de mañana, gracias al Bitcoin, ya no importa si vives en Estados Unidos o vives en otra parte, porque el Bitcoin va a ser la unidad de valor sobre la cual vas a poder transaccionar. Entonces, estamos llegando a esa globalización, para mí, de que finalmente vas a poder medir en Bitcoin lo que vas a tener en dinero, en el poder adquisitivo, y no sobre la moneda que el día de mañana el gobierno decide de una u otra manera imprimir más dólares y vas a perder tu valor monetario, que es lo que está pasando. Bueno, lo otro que mencionaste que también es muy cierto es, deben comenzar a generarse mayor intercambio de bienes usando esta moneda, que hoy por hoy es limitado. Para poder lograr hacerlo, no solamente son las billeteras, sino también que, por ejemplo, ya hay, por ejemplo, en ciertos lugares del mundo, el equivalente a tarjetas de débito solo y solo con bitcoins. Vas a ciertos lugares del Asia y los taxis te reciben justamente el punto de venta de la maquinita solo para procesar bitcoins. Hablamos de los ATMs y lo que se ve mucho ahora es propiedades de alto valor, sea pinturas, sean estatuas, terrenos, o incluso se están justamente entre compañías haciendo términos y condiciones usando ya las criptomonedas. ¿Qué habría que hacer en el país? ¿Cómo masificamos que justamente sin llegar al extremo?
haya un cajero automático o que haya justamente un taxista que cubre en bitcoins o que justamente el concepto de intercambio de persona a persona, de billetera a billetera, suceda. ¿Cómo le ayudamos a las personas a decirles, Bitcoin es una opción para acumular con monedas y adquirir más capital? Y te comienza a intercambiarlo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué recomendarías? Tú que ya has trabajado un poco en el sistema financiero. Sí, mira, yo creo que hay muchos costos que obviamente porque muchos locales, muchas personas, muchos tienditas del barrio, por ejemplo, necesitan un POS digital, necesitan alguna herramienta que les permita pertenecer a este sistema financiero que sin ese POS o sin esas herramientas no pudiera pertenecer. En el caso del Bitcoin, por decir así, ya no necesitas tener esas herramientas, por ende esos fees altos que te cobran por finalmente ofrecer tus servicios o tus productos o tus negocios, ¿no? Entonces, a nivel de fees inclusive, como te digo, creo que para una persona le beneficia muchísimo poder cobrar directamente sin necesidad de pasar por estas 3 o 4 redes y sin necesidad de dejarle X valor al banco, en este caso, y creo que hacia allá es donde estamos yendo, hacia ¿sabes qué? No vas a tener que comprar el POS porque ya tienes tu celular, te descargas una aplicación y ya lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Ya no tengo que pasar por la red o una de estas redes grandes que te van a cobrar el 3, 4, 5%, el adquirente y el emisor para poder utilizar, para poder cobrar esos valores, ¿no? Entonces, creo que al final del día esas comisiones que se le estaban ganando terceros por permitirte pertenecer a una red, en este caso ya gracias al blockchain, que el Bitcoin puede funcionar sobre el blockchain, ya no va a ser necesario que se gasten, por decir así, o se inviertan esas comisiones a terceros que el día de mañana no las necesitas tener. Entonces vamos haciéndolo otra vez para que todos vayan entendiendo. Cuando pasas por el punto de venta de la maquinita, te cobran creo todavía como el 30 centavos de dólar cada vez que pasas la maquinita. Si hacemos intercambio de peer-to-peer, ya no se pagaría aquello. El restaurante se ahorra... Ya no se pagaría aquello, se pagaría un fees mínimos. Es algo menor. Lo otro es, si quiero comprar y vender algo a nivel mundial, ya no existiría el ISD. Porque va por una red completamente diferente, con lo cual el 5% del país, y ahora en los Estados Unidos también estamos imponiendo el ISD también, al 3,5%, también lo evitaríamos. Entonces ya van otras medidas. Esto es lo que voy a decir, lo que me están viendo, lo estoy diciendo y no estoy diciéndolo. No hay impuestos. Porque no hay que declararlo. Porque justamente el dinero está en la nube, no está en el país realmente, sino que está en el mundo, y en el mundo justamente no existe el gobierno como tal para poder declarar ingresos en bitcoins y ganancias de capital en el bitcoin, con lo cual sigue siendo más atractivo. ¿Qué otras cosas más que, pero insisto, tú estabas metido, qué otros fees, por ejemplo? Western Union. Ya no habría que pagarle a los Western Union la entrada y salida del dinero, con lo cual justamente creo que sería mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más barato, diferentes tipos de transacciones entre diferentes tipos de personas. Sí, pero por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos, Edgar, si ganas un valor en criptomonedas, es igual que un activo. No. ¿No tienes que declararlo? No, al momento no. Bueno. De hecho, lo que sucedió la semana pasada, y estamos alrededor ya casi fin de junio, recién el gobierno americano le está dando poderes legales a la banca para poder ellos comenzar a hacer justamente casas de intercambio de Bitcoin. Porque lo que te decía, yo incluso acá en los Estados Unidos, yo no compro el Bitcoin a una institución financiera. Se la compro a una casa global. Y no tengo forma de mandarle plata a la casa global el día de hoy. La única forma real es, si tengo dinero en mi billetera, compro otras. O a través de PayPal pongo dinero en mi billetera para poder comprar diferentes tipos de criptomonedas. O sea, completamente evitado. Bueno, sé que, por ejemplo, ahora una de las medidas que estaba pasando el gobierno de Estados Unidos, que todavía no la ha pasado, es cero capital gains, tax en los capital gains, ¿no? Entonces, lo que va a hacer eso es que mucha gente empiece a comprar criptomonedas
bueno, Bitcoin más que nada, pero criptomonedas también, para poder evitarse ese tax. Pero al final, Edgar, algo importante y que no vemos es que, por ejemplo, para que un cajero de un banco funcione, el costo del dinero es muy alto. El costo de llevar el dinero al cajero es muy alto, y eso es algo que obviamente entran dentro de los costos operativos de los bancos. Pero imagínate cuánto cuesta, me voy a inventar, poner $10,000 en un cajero en billetes efectivos. Tienes que contratar seguridad, tienes que contratar logística, tienes que contratar un seguro, tienes que contratar... Todos esos costos hacen que te cobren a ti esos fees. Acá en la parte de cripto no te van a cobrar esos fees porque no tienen que tener esos costos del dinero físico. Usemos un ejemplo para que las personas nos entiendan. Y otra vez, nos vamos a descubrir en la edad. Al inicio, el internet era carísimo, porque te cobraban por lo que tú subías y lo que tú bajabas. Y no había forma fácil de conectarse al internet si estabas fuera del país, porque tendrías que tener un servicio adicional tú fuera del país para poder hacerlo. Sucede mucho también con las redes celulares. Estoy en el país, salgo del país, compro un chip, hago el roaming y pago lo que tengo que pagar. Con las criptomonedas no sucede aquello, porque de entrada ya estás conectado en el mundo. Es la moneda del mundo. Entonces por eso es. Y también justamente es mientras más maquinitas estén procesándolo, el costo por transacción va a hacerse justamente cada vez más barato, con lo cual es simplemente ponernos de acuerdo entre las partes. ¿Cuánto cuesta el valor? ¿Cuánto cuesta el activo que quiero comprarte? Decidimos un precio, yo te mando, tú me mandas y estamos todos tranquilos. Sueldos. Yo ya he visto personas que están pidiendo, quiero que me pagues en criptomonedas. Porque justamente, dada la situación que estamos todos remotos y sobre todo después de la pandemia, es lo más común. Tú y yo pasamos en un avión, tú y yo pasamos en el celular y obviamente pasamos viajando. ¿Dónde nos depositan el sueldo? Criptomoneda ya es ahora una opción. Sí, tengo entendido que el alcalde de New York hace unos años dijo, por favor, necesito que todo lo que tengo me lo deposite en criptomonedas. Pero claro, ahí entra el tema de que, por ejemplo, depende de tu situación financiera. Si tú todavía necesitas tu salario al 100% para cubrir tus costos, que normalmente se cobran en dólares, como normalmente se cobran en dólares, no voy a tener esa flexibilidad de cobrar mi sueldo en cripto, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es una alternativa en el cual vas a ir poco a poco, de acuerdo a tu situación financiera, utilizándolo como activo de inversión, hasta que en un momento la aceptación del cripto, de que se reciba la criptomoneda como instrumento de cobro, en ese sentido, se va a popularizar. En Ecuador no estamos listos todavía. Usemos un ejemplo para que la gente lo entienda. India tiene 1,7 billones con B de personas, la población más grande del mundo. Sin embargo, la moneda de curso allá se llama rupee. En el Ecuador somos 18 millones de ecuatorianos que usamos el dólar. En teoría, si trabajara yo con una empresa de la India, ellos preferirían pagarme en rupees, porque es la moneda de curso local de la empresa que está allá. Nosotros acá decidimos, ¿sabes qué? No, prefiero el dólar, o yo veo cómo hago la transferencia. Eso es lo que estamos hablando. Está medio complicado que la institución con la que estemos trabajando, ellos van a determinar cuál es el medio de pago, a pesar del que yo quiera. Por eso que hablamos al inicio, perfecto, no importa. ¿Cómo hacemos una alcancía en bitcoins? Y creo que ya lo dijimos un poco. Necesitas tener un celular, necesitas tener una billetera electrónica y de alguna manera comenzar a ahorrar con medios internacionales. Moneda para ahorrar. Justamente lo que tú decías. El año pasado estaba en 70,000, hoy está en 110,000. ¿Cuánto tú le recomendarías a una persona en porcentaje que empiece a ahorrar mes a mes para comenzar a acumular bitcoins? Nuevamente, y eso va a depender mucho de tu situación financiera actual. Yo, en ese caso, en vez de depositar en la cuenta de ahorros en Ecuador, en este caso, empiezo a depositar y empiezo a comprar un poco de bitcoin para poder llegar, digamos, a un objetivo a corto plazo que te pones. Pero al final del día, lo que acabas de decir al comienzo es muy importante. La conserva del valor o la conserva de tu dinero, el valor de tu dinero no se va a perder como se está perdiendo el día de hoy. El día de hoy tengo entendido que si tú metes dinero a una póliza en un banco, te puede dar hasta el 5, el 6%, el 7%.
Pero si tú comparas el 7% que te da ese valor del banco y lo contrastas contra la inflación que estás teniendo, no es realmente ese valor lo que estás teniendo, menos los fees que te cobran, ¿no? Entonces, tú haces una inversión, te cobran un fee, me voy a inventar, tú pones $100 de inversión, te cobran el fee de $3, tienes $97, y de esos $97 te van a dar un porcentaje por esa inversión, menos el seguro y todo eso. Entonces, realmente, ese 7% que tú tienes en tu cabeza se transforma en un 3% o un 2%. Entonces, y encima de eso, los productos y servicios donde vives están más caros. Entonces, el valor de tu dinero pierde valor en ese sentido, porque existe la inflación, existe, en este caso, nosotros estamos dolarizados, Estados Unidos imprime dinero sin ningún respaldo, lo cual aumenta la cantidad de dólares circulantes que existen, y no existe un sustento como el oro en su momento, y al final del día tu dólar vale menos, sea aquí en Ecuador, sea en Estados Unidos, porque la inflación de Estados Unidos también afecta a Ecuador, más la inflación de Ecuador que tiene internamente. Entonces, digamos, yo diría, Edgar, lo que puedas. O sea, si este mes me dieron un bono, me voy a inventar de $1,000, lo mando a Bitcoin. Si me dan normalmente mes a mes puedo ahorrar $500, lo mando a Bitcoin, donde se crea este DCA que le llaman, en el cual puedo calendarizar o ir comprando en cierto tiempo para reducir el riesgo de que la moneda está alta, la moneda está baja, la moneda está alta, justamente como tú dices, y al final voy haciendo esta alcancía digital para guardar ese valor, para salvaguardar el valor del dinero que estoy recibiendo o creando. Hablemos un poco del tamaño de la industria de Bitcoin y pongamos justamente el comparativo de lo que es la economía americana y por qué al día de hoy hacer transacciones en Bitcoin son como, bueno, es un negocio, pero como todo negocio tiene su riesgo. La economía de los Estados Unidos es aproximadamente de 30 trillones con T. La economía de Ecuador es de 120 billones con B. Bitcoin al día de hoy es aproximadamente 2 trillones con T. Casi el 10%, casi un poco cercano al 11 o 12% de lo que es 12-13% de lo que es la economía americana. La diferencia es Estados Unidos con el dólar distribuido por todo el mundo. Bitcoin es sola por sí misma 2 trillones con T. Creo que eso nos dice a ti y a mí, es grande y viene creciendo y solamente está acumulando valor. ¿Qué te gustaría comprar a ti en Bitcoin? ¿Con qué tipo de transacciones tú empezarías a hacer intercambio? Te voy a dar un dato más de lo que acabas de decir. La economía global, el valor de la economía global es 900 trillones. Y el dólar y el Bitcoin en este caso es solo 2 trillones. Lo demás está en arte, en activos, en bonos del Estado, etc. Imagínate un pequeño cambio de 1, 2, 3, 4 trillones hacia lo que es Bitcoin. El valor va a aumentar muchísimo con algo que tiene sentido y con algo que lo puedes utilizar para hacer transacciones financieras y monetarias, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que este es el momento exacto en el que se va a disparar, en el que mucha gente va a cambiar del tipo de activo que tiene dentro de su portafolio. ¿Sabes qué? Me voy a inventar $10 millones en oro, ok. Lo vas a empezar a migrar hacia Bitcoin, hacia estas tecnologías nuevas, que ahora son nuevas para nosotros, pero que en poco tiempo ya no van a ser nuevas. Y ese valor dentro de lo que es el mercado de Bitcoin, que ahorita como acabamos de hablar es 2 trillones, va a llegar a 3, 4, 5, 6. Con un pequeño cambio en el porcentaje de la cantidad de dinero que existe en la economía global. No le veo límites cercanos, Edgar. Usamos el ejemplo que acabas de decir. Dijiste el oro. Por lo general, si quieres comenzar a acumular o protegerte, la tradicional era comprar papeles de oro o oro en sí mismo. El oro pesa, el oro es escaso, pero lo peor del oro es que tienes que guardarlo físicamente en algún lugar y ponerle seguridad. Por ejemplo, algunos tenemos algo de esto en las bodegas de los bancos, sobre todo justamente las herencias familiares. Con la criptomoneda no existe ese problema. No hay seguridad como tal, no necesitas un lugar físico, todo está electrónicamente guardado en con un código.
Hablemos un rato de eso del código, porque creo que tal vez es lo más importante. Hablamos de un código de 32 caracteres. Entonces creo, ¿les explicas tú o quieres que les explique yo un poco? Dale, tú explícales un poco qué es de lo que estamos hablando. Dale tú si quieres. Yo, digamos, veo el valor monetario, como justamente tú decías, el oro, lo tengo que guardar en un lugar, tengo que guardar seguridad, tengo que gastar en espacio físico, tengo que invertir en la movilidad de ese oro. Y también algo que te voy a dejar ahí es que yo no puedo comprobar la cantidad de oro que existe en ese lugar. Y es algo que habla el gobierno de Estados Unidos. Pero si quieres, explico tú un poco más cómo migra esos costos hacia lo que es Bitcoin. Hablemos un poco porque tal vez lo más interesante. Hoy es casi imposible hackear una red de Bitcoin o de blockchain. Porque requieren ese código que estamos hablando como de 32 dígitos. Pongan papel, escriban 32 dígitos y es un número primo como tal. Eso que aprendimos en matemática. Ese es tu acceso. Puedes ir a cualquier parte del mundo. Pones ese código y tu dinero lo tienes presente para poder ir a recibir y transmitirlo. Es casi imposible. Se te pierde el celular, no importa. El número se pierde, lo tienes guardado, lo recuperas inmediatamente. No te pueden vacunar, no te pueden rastrear. Nadie sabe lo que tú tienes porque estás solamente tú, como persona, con tu código, sabe exactamente cuánto tiene guardado en criptomonedas. No lo sabe el banco, no lo sabe el gobierno, no lo sabe absolutamente nadie. Y creo yo que tal vez la situación que estamos viendo en el Ecuador, para bien o para mal, el que nadie sepa cuánto realmente tienes de efectivo, en este caso en criptomoneda, es muy valioso y creo yo que solo por eso ya lo justificaría. No sé qué opinas tú. Sí, yo lo veo, digamos que al final del día yo puedo custodiar y yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. El día de mañana, sí, me voy a inventar, ¿no? Si quiero transferir y el banco me pone un monto de transferir $1,000 y yo quiero transferir $3,000, ¿por qué me estás bloqueando? Simplemente porque decidiste bloquearme, no porque existe una alerta o porque no hago ese tipo de transacciones normalmente o porque le has metido una nueva herramienta, etcétera. Simplemente porque decidiste hacerlo. Sí, bueno, y como te digo, no estoy atado a restricciones del banco, no estoy atado a restricciones que en algunos casos no tienen sentido y al final del día yo puedo transferir o básicamente hacer con mi dinero lo que yo quiera, ¿no? Que al final del día es tu derecho de propiedad, no está atado a reglas que algunas veces no tienen tanto sentido, que simplemente el banco las pone por ponerlas y no porque existe algún tipo de data que hace una transacción más riesgosa o menos riesgosa. Yo creo que esa libertad es lo que va a ayudar muchísimo a que tú tengas tu propio dinero. Y justamente como estamos llegando ya al final, creo que lo más importante es, uno, es una moneda. Así como hay el euro, hay el rupee, hay el dólar, cualquier país tiene su moneda, esta es una moneda de curso global. No le pertenece a ningún gobierno, les pertenece a todos los que tenemos billeteras o todos los que estamos generando minería. Está apreciando de valor. Entonces creo yo que como alternativa de moneda para mediano o corto plazo es una opción muy interesante y que todos creo que deberían comenzar a evaluarla y tener sus propias decisiones que es lo que quiera hacer. 3 consejos finales que les quieras dar a la audiencia, José. Solo unos últimos datos de la inflación de países vecinos, por decir así, y otros no tanto. En Venezuela, o sea, la inflación del 2021 al 2023 fue del 323% anual. En Argentina del 109%, en Irán del 45%, en Turquía del 45%. O sea, es decir, cada gobierno que puede de una u otra manera imprimir su propia moneda está perdiendo valor. Entonces, uno de esos consejos sería empezar a alocar un poco de tu portafolio, si es que tienes un portafolio, en este tipo de activos que se van apreciando, que en este caso es considerado una criptomoneda, pero básicamente es un activo que se está apreciando de acuerdo a la aceptación que está teniendo en el mundo y de acuerdo a la cantidad de dinero que está entrando a ser parte del network, por decir así. 2, que no se lo vea como un instrumento ilegal, porque no tiene nada que ver. O sea, hay bancos que les roban y mucho del dinero pasa por bancos también, en el cual no tienen la seguridad necesaria, y acá en muchos casos es mucho más segura en el tema de los blockchains. Y tercero, que empieces a ver o a estudiar realmente la historia del dinero, que es lo que hemos hablado un poco el día de hoy, ¿no? Que no simplemente pienses como
he discutido con alguna de mi familia y me ha dicho que estoy un poco loco, obviamente, y que todo el dinero está respaldado por el oro y que los bancos tienen respaldo y que los gobiernos tienen respaldo. Y al final del día, si te pones a investigar bien y empiezas a entender la historia, no es así. Entonces, ahí ya se rompe el paradigma de que todo el dinero está respaldado, toda la emisión del dinero está respaldada, y creo que eso es bastante importante para poder empezar a entender estos nuevos paradigmas que de aquí a 10 años no vamos a entender cómo usábamos una moneda para pagar algo o un billete para pagar algo, sino que simplemente va a ser la transferencia de transacciones o códigos, como decía Edgar, en el cual yo te voy a pasar un porcentaje de ese valor que va a representar el producto o servicio que estás teniendo. Entonces, también para concluir, como estábamos hablando, primero lo bueno es informarse y cada uno tiene que decidir qué es lo que decide hacer. Nosotros, creo que José y yo estamos diciéndoles, empiecen a explorarlo y si pueden, empiecen a ahorrarlo. La tecnología está probada, funciona, no le pertenece a ningún país y está funcionando como el internet, como el celular, simplemente funciona. Se está trabajando para que haya más opciones de poder hacer transacciones. Cada vez hay más empresas, más comercio, hablamos de taxis, cajeros automáticos. Es una moneda similar al dólar, al peso, al euro o al rupee. Está empezando a moverse y por eso mismo justamente es la idea del podcast y que ustedes comienzan a informarse. ¿Quieren hablar más? ¿Tienen preguntas? Pueden escribirle a José, me pueden escribir a mí, pero la idea es esa. Los que estábamos en el Ecuador aprendimos un momento a ahorrar en dólares. La idea ahora es empecemos a ahorrar en bitcoins. José, te agradezco un montón. Para una próxima vez, siempre bienvenido hasta tu casa. Yo soy Edgar Moyano. Les agradecemos a todos que hayan estado acá con nosotros en NT593. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense, un abrazo.